primer lugar, permítanos expresar el agradecimiento de la invitación a esta reunión y saludar de manera directa a todos los que estamos aquí y de manera muy especial los que se encuentran aquí en representación también de los sectores del tripartismo nuclear, sector de los trabajadores, sector de los empleadores y sector gubernamental en el Ministerio de Trabajo. Andrés Abreu, don Gabriel del Río, que se encuentran aquí junto con otros compañeros del movimiento sindical, señor César Juan Marrancini, señor Julio Brache, presidente del CONEP y presidente de la ARD respectivamente. Un placer. A todos los demás nos acompaña la viceministra Salina de la Cruz, viceministra de Relaciones Laborales de Empleadores y Trabajadores. También nos acompaña el asesor en materias laboral del Ministerio de Trabajo, el doctor Javier Suárez, y parte del equipo técnico jurídico del área jurídica del Ministerio de Trabajo, la doctora Anay. Como se ha dicho, pues vamos aquí a expresarles los avances del diálogo tripartito para la reforma, modificación y actualización del Código de Trabajo. Es importante señalar, antes de pasar a la siguiente página, como lo ha dicho el profesor, que por cierto, usted iba a entrar un profesor. Además, y que profesor, ustedes se conocen. Bueno, y expresarles que desde el Ministerio de Trabajo partimos del criterio de que el Código de Trabajo de la República Dominicana es un código con muchas características positivas. Es un código que ya cumplió 30 años de haberse aprobado y es un código de muchos avances en su momento también. Sin desmedro de lo anterior, como cualquier obra humana, siempre está sujeto a mejoras. Y sobre todo después de haber pasado una cantidad importante de tiempo. ¿Qué ha sucedido? Como ustedes saben, muchos de ustedes fueron también testigos de esos tiempos. La reforma del Código del año de 1992 en la República Dominicana ocurrió al mismo tiempo prácticamente que las reformas tributarias. De hecho, el Código Tributario tiene una fecha de emisión, una diferencia de un mes entre el Código Laboral y el Código Tributario. Y tiene que ver un poco con el elemento del consenso de Washington, la caída del muro y una serie de situaciones nacionales e internacionales que se venían produciendo. ¿Por qué se ha visto como importante la revisión y modernización de nuestro código? Entre otras razones, porque la realidad del trabajo del día de hoy no es la realidad del trabajo, no solamente de hace 30 años, sino tampoco de hace 10 años, y diríamos que ni siquiera desde hace 5 años. Por eso, cuando hablamos de la realidad del trabajo, estamos hablando del hecho de que los códigos surgieron con la idea de un empleador, generalmente industrial, y alrededor de este cientos o miles de trabajadores. Con el desarrollo de la economía, el desarrollo de la tecnología de las comunicaciones, la realidad del trabajo de hoy no es esta necesariamente. También incluye cientos de empleadores y miles de trabajadores dispersos, a veces incluso entre diferentes jurisdicciones. Entonces, en vista de eso, el 18 de mayo de 2021, el presidente de la República encabezó un acto en el que se llamó al inicio del proceso de un pacto social que fuera viabilizando los diálogos para la reforma y modernización del Código de Trabajo y la reforma y modernización de la Ley de Seguridad Social. Recordemos que esta segunda es en buena medida una parte de la relación laboral, es decir, la existencia de los sistemas de seguridad social en gran medida tienen que ver con las relaciones entre trabajadores y empleadores. Posteriormente a eso, en agosto de ese año, el presidente de manera más amplia llamó los diálogos con todos los otros temas. Y en el caso del Código de Trabajo, pues se comenzó también el 2 de febrero del 2022. Como decía el profesor Toribio, en el caso del Ministerio del Trabajo existen organismos institucionales
con la finalidad de mantener y fortalecer el diálogo tripartito. Entre ellos se encuentra el Consejo Consultivo del Trabajo, que en la República Dominicana fue creado por decreto en el año de 1999, cuya función, como consejo consultivo, como su nombre lo indica, además de consultar, es un espacio de diálogo social. Ese decreto, en su artículo 4, que establece algunas de las funciones de dicho consejo consultivo, establece que es también de su materia el estudio de proyectos de leyes y decretos de carácter laboral y emitir el correspondiente dictamen. Es por esa razón que, en coordinación con el CES, al inicio de los trabajos en febrero, se acordó que el tema laboral se discutiría en este espacio. Tareas realizadas. Lo primero que hubo fue que el 10 de febrero se abrieron las consultas públicas. En esas consultas públicas, que duró más de un mes, se recibieron una cantidad de propuestas de toda la ciudadanía, de manera directa, para conversar sobre los elementos de mejora de nuestro Código de Trabajo. Igualmente, se convocaron a las reuniones del Consejo Consultivo del Trabajo. Lo primero que se hizo en esas reuniones del Consejo Consultivo del Trabajo fue el establecimiento de un mecanismo o procedimiento mediante el cual el Consejo se regiría en el proceso de revisión del Código. Y se acordó la creación de una comisión técnica jurídica, así como un proceso interno de toma de decisiones. Además, aclarado y consensuado y adoptado el mecanismo de común acuerdo, pues se comenzaron a producir la recepción de las propuestas. Respecto de las consultas públicas, se recibieron 137 consultas, propuestas de mejora y de reforma en todos los órdenes, de todos los sectores, de diferentes actores, incluso en diferentes momentos de actores sin que tuvieran que revelar su identidad. Por lo tanto, garantizó la participación y todos estas propuestas, por cierto, que forman parte de los anexos, están incluidas en este anexo que es básicamente el reporte de consulta pública. Como pueden ver, hubo unas cuantas propuestas que se produjeron gracias a esa consulta pública. Luego, el Consejo Consultivo sostuvo 12 reuniones a la fecha. No significa que esto ha concluido del todo, siempre hay unos detallitos adicionales. Y la Comisión Técnico-Jurídica Tripartita produjo 31 reuniones. ¿Qué es la Comisión Técnico-Jurídica Tripartita? La Comisión Técnico-Jurídica Tripartita pues, fue una comisión del Consejo Consultivo del Trabajo con la tarea de revisar detalladamente el articulado, la razón de fondo de las propuestas de nuestro código y poder discutir jurídico y técnicamente las diferentes posiciones de los diferentes actores. Como ustedes pueden ver, es una comisión tripartita, como lo es el Código de Trabajo y el Consejo Consultivo del Trabajo. Por el sector empleador, los miembros de esa comisión técnico-jurídica fueron el señor doctor maestro Martín Ernesto Bretón Sánchez y el profesor Tomás Hernández Metz, principalmente, entre otros. Por parte del sector de los trabajadores, estuvo encabezada por el maestro Rafael Alburquerque y por la exmagistrada doctora Audrey Reyes, entre otros actores también. En el caso del Ministerio del Trabajo, la composición de la Comisión Técnico-Jurídica Tripartita estuvo encabezada por el doctor Javier Suárez, que nos acompaña en la mañana de hoy. En cuanto a las diferentes propuestas, el Ministerio del Trabajo produjo una cantidad amplia de propuestas, que incluyen temas de teletrabajo, maternidad y paternidad, fortalecimiento del Ministerio del Trabajo, Instituto de Bienestar de los Trabajadores, vacaciones, deportistas profesionales, trabajo doméstico y trabajadores en plataformas digitales. Ahí tomando diferentes cosas. Por ejemplo, en cuanto a teletrabajo, el Ministerio emitió en 2020 una resolución para regular esto, justamente cuando se estaba todavía en plena pandemia. Y ahí, pues,
usó de base, la propuesta del Ministerio de Trabajo usó de base la resolución que es actualmente la que rige estas relaciones. En cuanto a los temas de maternidad y paternidad, también se plantearon mejoras en posibilidades de licencias, sobre todo incluyendo el tema de paternidad, que siempre ha sido un tema pendiente, tratando de buscar un equilibrio entre la mejora de las condiciones, pero la productividad del sector empleador. En cuanto al fortalecimiento del Ministerio de Trabajo, la propuesta iba en la dirección de poder dotar a la institución de las condiciones para reducir la sobrejudicialización de las relaciones laborales. Creo que ha sido evidente en los últimos 30 años de la aplicación de este código nuestro que pudiera haber una reducción en los conflictos laborales judicializados en nuestro país del Código de Trabajo. Entonces, parte de la propuesta en el punto del fortalecimiento del Ministerio es poder brindar capacidades fortalecidas de mediación, así como también mejores capacidades de inspección. Propusimos el Instituto de Bienestar de los Trabajadores, que tenía que ver con un organismo que pueda ocuparse por crear programas de recreación de los trabajadores y que trabajara, valga la redundancia, en la salud psicosocial para que esto también se traduzca en la capacidad productiva. En este elemento también hemos incluido algunos análisis sobre un posible fondo de protección a la persona desempleada y hay elementos que se encuentran ahí. En vacaciones también vimos la propuesta de las posibilidades de cambiar para mejor esto. Deportistas profesionales. Esto es importante porque, como ustedes saben, la República Dominicana es una potencia mundial en la creación de ciertos deportistas. Históricamente es conocido que específicamente en el sector del béisbol, en donde me parece que todos los equipos de grandes ligas tienen establecimientos en nuestro territorio. Por decir un ejemplo muy desarrollado, no tiene que estar limitado a ese deporte. Pero la relación en esa área, pues no necesariamente es propiamente una relación laboral, es otro tipo de relación y por eso el Ministerio ha propuesto que esto quede claramente establecido para que no se interprete de manera negativa y se pueda desarrollar más el país en ese ámbito. El trabajo doméstico, si bien el Ministerio pues produjo las normativas según el convenio 189 el año pasado, entendemos que no está de más pues también darle un nivel de mayor certeza a las normativas, pero las propuestas que se produjeron allí van en la línea de lo que el convenio 189 establece, que es a su vez lo que la resolución que se emitió sobre el tema también estableció. Los trabajadores de plataformas digitales, esto es un tema que me permito expresar, profesores, muy complejo y es importante. Yo quisiera aprovechar la audiencia del Consejo Económico y Social para expresar un poquito por qué es importante. Señores, por lo menos cuando los Estados Unidos abandonaron el oro como soporte de su moneda, se liberalizó el capital. Pero por lo menos después, cuando cayó el muro de Berlín, se produjo el consenso de Washington, se liberalizó el comercio, se fortaleció la OMC y otras cosas más. A partir de ahí, los emprendedores, los empleadores, las empresas comenzaron a competir de manera internacional más directa. Pero a partir de finales de los 90 en adelante, con el desarrollo de las tecnologías de la información, sobre todo de la comunicación, se han desarrollado mecanismos de trabajo a distancia, transfronterizos, deslocalizados, que no era posible contemplar en un código del 92. Entonces, el trabajo también se liberalizó. No existen fronteras para el trabajo, pero para los trabajadores sí existen fronteras, porque las personas estamos sujetas a las fronteras.
Lo que hace 10 años, 5 años, la OIT veía como el futuro del trabajo, si algo mostró la pandemia, es que ese futuro no era tan lejano como se planteaba y se aceleró de manera precipitada. Y ya nosotros sostenemos que es el presente del trabajo. Entonces, hay relaciones entre trabajadores o emprendedores que es bueno aclarar para que la mayor cantidad de ciudadanos tengan la protección y resguardarles de que no haya un aumento de relaciones laborales precarias. Entonces, es un tema muy complejo y entendemos que si bien no se puede resolver de golpe y porrazo, sí deberíamos establecer en nuestro código ciertas guías que permitan el desarrollo de estas industrias, pero también al mismo tiempo la protección de los trabajadores en ello. En cuanto a las propuestas del sector de los trabajadores, pues incluyeron propuestas de regulación sindical y fuero, planteando la reducción del número mínimo requerido para la constitución de sindicatos, que es un tema que se ha mencionado también. Se ha planteado también una revisión de las vacaciones. Igualmente se planteó por parte de los trabajadores una modificación de la jornada de trabajo, en donde actualmente el máximo semanal es 44 horas. Se plantea una revisión de eso desde el punto de vista de los trabajadores, hacia la baja. También, al igual que el sector gubernamental, hizo un planteamiento respecto de la licencia de paternidad. Y la licencia de paternidad, me permito expresar, tiene un elemento que es muy complejo, porque por razones biológicas, a diferencia de la licencia de maternidad, pues una vez la madre da luz, está en su proceso, pero no necesariamente pasa lo mismo con el padre, porque puede haber multiplicidad de paternazos en diferentes momentos muy cerca. Por lo tanto, ahí hay una serie de elementos que complican un poco económicamente y socialmente esto, pero hay una buena voluntad de seguir avanzando. En cuanto a lo que dice la oferta real de pago, tiene que ver con una propuesta de facilitar el mecanismo de una vez ya judicializadas las relaciones laborales, puedan facilitarse los acuerdos y puedan facilitarse pues, las transacciones sin que tenga que cumplirse con todas las formalidades que en el pasado se han tenido que cumplir. Entre las propuestas del sector empleador, es posible que ustedes van viendo que van reduciendo, no es porque son menos, sino porque hay algunas que ya son compartidas entre 2 o 3 actores, con diferentes puntos de vista, pero sí la intención de que sean revisados. Entre la propuesta del sector empleador se encuentra la propuesta de que una vez haya una sentencia, pues sea más sencillo la suspensión de esta respecto del monto. Debo aclarar que el sector empleador sí ha reiterado en diferentes oportunidades que no ha planteado con esto que no haya un resguardo ni una garantía, sino que la garantía sea más acorde con la protección de esos posibles derechos y no se conviertan, como probablemente ha sido en muchos casos, en un óbice del desarrollo normal de las actividades empresariales. También ha planteado la no ejecutoriedad de la sentencia de apelación. Tiene que ver un poco, no exactamente con lo anterior, pero tiene que ver un poco con lo anterior. Y la flexibilización de la jornada. Esto tiene que ver con varios aspectos, pero sobre todo con los aspectos que muchas personas conocen como los horarios especiales, tipo 3x4, 4x4. ¿Qué es esto? Esto tiene que ver con diferentes empresas que tienen mecanismos de jornada diferenciados. Estos que existen en el país de hace muchos años se han producido con acuerdos entre empleadores y trabajadores, en donde amplían el periodo de jornada, pero también amplían periodos de descanso, permitiendo que el trabajador aumente la cantidad de horas en un día, pero también aumente la cantidad de descanso en otros días. Hay muchas industrias que esto les es conveniente y también a una cantidad importante de trabajadores
que les pueda hacer sentido, sobre todo porque permitiría el acceso a empleos a tiempo parcial. Y esos son, a resumen, algunas de las propuestas que ha habido. Ahora, de todos los elementos que se han discutido, queremos decir, se pudieran agregar algunos artículos en el Código de Trabajo, pero sin agregarlo, el Código de Trabajo contempla cerca de 730 artículos, 738 artículos. De esos 738 artículos, con estas discusiones ya hemos consensuado 646, que significa un consenso de 87.5% del articulado actual o posible del Código de Trabajo. Ese 12% restante pretendemos atenderlo en las próximas semanas y estamos convencidos de que vamos a poder aumentar un poco más los porcentajes de 87.5%. Lo que sucede es que estamos ahora mismo también en un diálogo social referente al tema de salarios. Las partes, estoy convencido de que vamos a poder ponernos de acuerdo prontamente para poder abocarnos a darle conclusión a este tema de diálogo para la reforma del Código de Trabajo. En la metodología, profesor Toribio, profesor Euquien, estos consensos se encuentran no solamente reflejados en las actas de las reuniones que se produjeron en el Consejo Consultivo del Trabajo, sino también en las actas de las reuniones de la Comisión Técnico-Jurídica. Y también consta entre los anexos, pues, una matriz firmada por todos los actores con el articulado acordado y también una señalización de los articulados que aún faltarían por revisar. En conclusión, el estatus es el que acabamos de presentar. Es muy posible que podamos tener una propuesta de proyecto de reforma del Código de Trabajo en los próximos meses, cuyo objetivo general permita mantener y mejorar las mejores condiciones de los trabajadores, mantener y mejorar las condiciones de la inversión y la productividad de las empresas, reducir, si no eliminar, al menos reducir a su máxima expresión o a su mínima expresión la judicialización de las relaciones laborales y poder dotar de más agilidad a las relaciones entre el tripartismo del mercado laboral. Quedamos a sus órdenes en caso de cualquier pregunta o aclaración.